Transmisores. Los transmisores captan la variable del proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia en forma de señal neumática, electrónica, digital, óptica, hidráulica o por radio. La señal neumática es de 3 a 15 psi, libras por pulgada cuadrada. Equivale a 0,206 a 1,033 bar o 0.21 a 1,05 kilogramos sobre centímetro cuadrado, adoptada en Estados Unidos y los países de habla inglesa, o de 0.2 a 1 bar, de 200 a 300 kilopascal, empleada en los países que utilizan el sistema métrico decimal. La señal electrónica normalizada es de 4 a 20 miliamperios de corriente continua, si bien se utilizan de 1 a 5 miliamperios de corriente continua, de 10 a 50 miliamperios cc y de 0 a 20 miliamperios cc. La señal digital consiste en una serie de impulsos en forma de bit. Cada bit consiste en dos signos, el 0 y el 1, código binario, y representa el paso 1 o no 0 de una señal a través de un conductor. Si la señal digital que maneja el microprocesador del transmisor es de 32 bits, entonces puede enviar 32 señales binarias, entre ceros y unos simultáneamente. La señal hidráulica se utiliza cuando son necesarias presiones elevadas para el accionamiento de pistones hidráulicos en elementos finales de control. Las señales de radio se emplean para la transmisión en ambientes hostiles, a altas temperaturas, terrenos muy accidentados y a grandes distancias, en el caso de la industria del petróleo. Las necesidades de los usuarios son el motor que impulsa el desarrollo de la instrumentación. Entre esas necesidades se encuentran el aumento de la productividad, el aumento de la calidad del proceso, la repetibilidad de características de los productos fabricados, es decir, el cliente no recibe un producto con mayor calidad de la indicada en sus especificaciones ni debe reclamar por recibir un producto de peor calidad de la especificada según la norma ISO 9000. La reducción de los costos de fabricación, el ahorro energético, entre otras necesidades también se encuentran la seguridad, se evitan malas maniobras que pueden causar pérdidas de producto y la normalización de los instrumentos. La evolución de las señales de transmisión hacia la digital, propiciada por la irrupción de los microprocesadores, ha permitido satisfacer dichas necesidades. Las señales neumáticas y electrónicas se utilizan cada vez menos en beneficio de la señal digital por las ventajas que ésta ofrece en exactitud, en facilidad de comunicación, en grabación de la memoria histórica de las variables del proceso. Las señales neumáticas han quedado prácticamente relegadas a su uso en las válvulas de control y en los posicionadores electroneumáticos y digitoneumáticos. Dentro de la evolución de la instrumentación, cabe destacar la aparición en 1983 por parte de la firma Honeywell del primer transmisor digital denominado inteligente, el More Transmitter, término que indica que el equipo tiene incorporadas funciones adicionales que se añaden a las propias medidas y transmisión exclusiva de la variable. Y en 1986 aparece en el mercado el primer aparato que transmite directamente una señal digital al receptor, al que pronto sigue el transmisor digital de temperatura. A partir de esta fecha, se desarrollaron rápidamente una serie de protocolos digitales con el objetivo de comunicarse con el instrumento local o remotamente y aprovechar al máximo todas las potencialidades que ofrecen los microprocesadores. Este desarrollo tiende hacia la creación de protocolos abiertos que permiten el intercambio de instrumentos de diferentes fabricantes. Exactitud de las señales. La exactitud que se consigue con las diferentes señales de transmisión pueden ser de más o menos de 0,5% en los transmisores neumáticos, más o menos de 0,3% en los transmisores electrónicos,
más o menos 0.15% en los transmisores inteligentes con señal de salida a 420 mA cc y más o menos de 0.1% en los transmisores digitales. Los transmisores neumáticos se basan en el sistema tobera-obturador, que mediante bloques amplificadores con retroalimentación por equilibrio de movimientos o de fuerzas, convierten el movimiento del elemento primario de medición a una señal neumática de 3 a 15 psi, libras por pulgada cuadrada, o bien su equivalente en unidades métricas de 0,2 a 1 bar, de 0,2 a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, equivalente de 20 a 100 kilopascal, siendo su exactitud del orden de más o menos 5%, como lo mencionamos anteriormente. Los transmisores neumáticos, al tener el diámetro de la tobera muy pequeño, del orden de 0.1 a 0.2 milímetros, son susceptibles de mal funcionamiento debido a las partículas de aceite o polvo que puedan tapar la tobera. Este problema de mantenimiento, unido al hecho de que no pueden guardar las señales de planta, hace que se utilice cada vez menos. La imagen muestra un transmisor de presión neumático de la empresa Holloway y un transmisor de presión neumático. Los transmisores electrónicos están basados en detectores de inductancia o utilizando transformadores diferenciales o el famoso circuito de puente de Wheatstone, o empleando una barra de equilibrio de fuerzas convierten la señal de la variable a una señal electrónica de 4 a 20 miliamperios cc. Su exactitud es del orden de más o menos 5%. Análogamente a los instrumentos neumáticos no pueden guardar las señales de planta y además son sensibles a vibraciones, por cuyo motivo su empleo ha ido disminuyendo. Los transmisores electrónicos se pueden catalogar en analógicos y digitales. Los primeros basados en el uso de amplificadores operacionales y los segundos en microprocesadores. Los transmisores analógicos están hoy prácticamente en desuso y debido a su constitución mecánica presentan un ajuste del cero y del alcance, o sea del span, complicado y una alta sensibilidad a las vibraciones. Transmisores digitales. Cuando apareció la señal digital aplicable a los transmisores, mejoró notablemente la exactitud conseguida en la medida. La señal del proceso es muestrada a una frecuencia mayor que el doble del de la señal, según el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, y de este modo, la señal digital obtenida consiste en una serie de impulsos en forma de bit. Los transmisores de temperatura de la serie TIF5X están compuestos por una caja robusta, un transmisor de temperatura modelo T32 y de un display del modelo de IH5X y están diseñados para la aplicación universal en la industria de procesos. Los instrumentos disponen de una elevada precisión, aislamiento galvánico y de una excelente resistencia contra perturbaciones electromagnéticas. Mediante el protocolo HAR se puede configurar el TIF mediante una gran variedad de herramientas de configuración, o sea, de interoperabilidad. El término inteligente, SMAD, indica que el instrumento es capaz de realizar funciones adicionales al de la simple transmisión de la señal del proceso. Estas funciones adicionales pueden ser generación de señales digitales, comunicabilidad, uso de otros sensores, tales como de presión y temperatura, para compensar las variaciones del fluido y conseguir una mayor exactitud. Cambio fácil de rango. La inteligencia se aplica también a otras variables tales como la temperatura, donde el transmisor puede trabajar con distintas ondas de resistencia termopares y diversos campos de medida, gracias a la linealización de las escalas y a la compensación de la unión fría que aporta el microprocesador. Hay dos modelos básicos de transmisores digitales inteligentes, el capacitivo y el de silicio difundido. Transmisor inteligente capacitivo. El sensor capacitivo está basado en la variación de capacidad que se produce en un condensador formado por dos placas fijas y un diafragma sensible interno y unido a las mismas cuando se les aplica una presión o presión diferencial a través de dos diafragmas o diafragmas externos.
La transmisión de la presión del proceso se realiza a través de un fluido, aceite, que rellena el interior del condensador. El desplazamiento del diafragma sensible es de 0,1 milímetros como máximo. Un circuito formado por un oscilador y demodulador transforma la variación de capacidad en señal analógica. Esta a su vez es convertida a digital y pasa después a un microprocesador inteligente que la transforma a la señal analógica de 4 a 20 miliamperios cc y alimenta las comunicaciones digitales. Transmisor inteligente piezoresistivo. El sensor piezoresistivo está fabricado a partir de una delgada película de silicio y utiliza técnica de dopaje para generar una zona sensible a los esfuerzos. Se comporta como un circuito dinámico de puente de Wheatstone que incorpora un microprocesador. Cuando no hay presión, las tensiones E1 y D2 son iguales, y al aplicar la presión del proceso RB y RC disminuye su resistencia, y RA y RD la aumentan, dando lugar a caídas de tensiones distintas y a una diferencia entre E1 y E2. Esta diferencia se aplica a un amplificador de alta ganancia que controla un regulador de corriente variable. Un máger de corriente continua de 3 a 19 miliamperios con 1 miliamperio de puente produce una señal de salida de 4 a 20 miliamperios cc. El elemento de medida incorpora 3 sensores: la presión diferencial, temperatura y presión estática. El cuerpo del medidor y la caja electrónica son muy robustos y resisten vibraciones, corrosión y humedad. Transmisores de señales por radio. Una instalación industrial típica de control de procesos precisa de sensores, transmisores y multitud de hilos que comunican la señal electrónica de 4 a 20 miliamperios cc al panel de control, o bien, en el caso de control digital, un hilo por el cual circulan en serie las señales de la planta. Cuando el entorno es hostil o es necesario transmitir señales a gran distancia, la transmisión por radio es una necesidad. Se utilizan señales de 902 a 928 MHz en la banda ISM modulada en dispersión, es decir, se varía intencionalmente la frecuencia de la señal transmitida, lo que reduce la intercesión no autorizada y la coexistencia de señales parecidas en la frecuencia. La distancia de operación entre el emisor y el receptor puede ser de unos 70 a 1000 metros sin línea de vista directa y de unos 1000 metros a 30 kilómetros en espacios abiertos. El estándar ISA 100.1a proporciona comunicaciones industriales sin hilos multifuncionales que pueden manejar miles de aparatos en las plantas y soporta protocolos de comunicaciones HART, Fieldbus, Foundation, Device, NEF, etc. A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las características de los transmisores neumáticos, electrónicos convencionales e inteligentes, estos últimos en las versiones de señal de salida de 4 a 20 miliamperios cc y de señal de salida digital.